כי סבב במים יתחוו בני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סבב במים יתחוו בני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Sobre las porciones semanales, y esta semana tenemos Mehubarot, es decir, la unión de dos porciones que deben estar por separados, pero cuando no tenemos año bisiesto, este año no es bisiesto, no hubo un mes de Adar 2, entonces hay porciones que son cortas que se juntan entre sí. Y este es el caso de la porción Tazria Metzorah, que están aquí, ¿ok? Tazria Metzorah de este año 5778. Vamos a hablar hoy, continuar hablando un poco del principio de la Kedushah, de la santidad, que empezamos la semana pasada, pero hoy específicamente vamos a hablar acerca de los conceptos de Tahará y Tamé, Tumá, ¿sí? La palabra Tumá y la palabra Tahará, ¿sí? Vamos a dar gracias al Eterno por este tiempo, pidiendo su dirección también durante este estudio. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te agradecemos, Señor, por habernos reunido en este día de Shabbat para compartir tu palabra, para ser edificados en ti, Señor. Te agradecemos, Padre de misericordia, porque nos has traído aquí con bien. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que no han podido estar en este momento, que hemos orado por ellos durante este día, durante la oración por la comunidad, y te pedimos también, Señor, que en este momento podamos, Padre de misericordia, estar enfocados, Señor, en tu palabra, estar enfocados, Señor, en tus mandamientos, en el estudio de tu Torah en este día de Shabbat. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestros ojos y oídos espirituales, y sobre todo nuestro corazón, para que estas palabras que están escritas y que fueron dadas al pueblo de Israel, sean, Señor, escritas en nuestro corazón, para que podamos ser fieles testigos de tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, y te pedimos, Señor, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que podamos ser testimonio vivo y lo pongamos en práctica en esta semana que ha de comenzar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Damos gracias al Eterno por la oportunidad de congregarnos. Y vamos a empezar, hermanos, específicamente en el texto de Levítico, capítulo 12. Hoy el tema de la Parashá es un tema muy importante, aunque algunos pues obvian este texto, otros quizás con el pensamiento de que en Cristo somos purificados, o utilizando el texto de aquel pasaje de Yeshua que habla que lo que está afuera no contamina sino lo que sale de dentro. A veces olvidamos o menospreciamos las leyes presentes en la porción Tazria y la porción Metzorah. Ayer hablábamos un poco acerca del Salmo 106 y citábamos el texto del libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, y decíamos que a veces las pequeñas cosas que parecen insignificantes
son sumamente importantes. Dios llamó a Israel en Éxodo 19 como nación santa, ¿verdad? Un pueblo separado para adorar. Y en muchas ocasiones la Torá nos habla que nosotros no debemos seguir las costumbres de las naciones. Y existen muchas cosas que parecen mínimas, como decíamos la semana pasada, que nos dicen que somos la religión de la comida, porque siempre estamos viendo qué se puede y qué no se puede comer. Y la gente dice, son cosas tan insignificantes. Si comes puerco no te va a pasar nada. Si comes mariscos no te va a pasar nada. Bueno, a no ser que tenga una alergia a la persona, o sea alérgico a mariscos y demás. Pero de manera muy general, si la persona no es alérgica, algunos dirán, bueno, pero puedes comerlo, ¿sí? A veces nosotros pensamos que estas cosas que son de alguna manera u otra, para algunos puede pasar desapercibido, para la Torá es muy importante. Y es por eso que hoy yo quisiera tratar un tema con ustedes que no hemos hablado en estos años, y darle un enfoque a Tazria y a Metzorah para hablar sobre los conceptos de Tara y Tumá o Tamé, que son los derivados de esa palabra. Como siempre, hermanos, vamos a ver un poco cuál es el contenido de la parashá, para que tengamos una idea de algunos textos que vamos a hablar hoy, ¿sí? Estas dos porciones están unidas entre sí, porque ellas guardan una secuencia, ¿sí? Si usted se fija, la porción inicia con la palabra Tazria, ¿sí? El texto dice exactamente, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba, Isha Tazria, cuando conciba una mujer, hay una serie de indicaciones que debe ocurrir no solo para el nacimiento de la criatura, que es hablado acerca de la circuncisión o la explicación de la circuncisión para los varones en esta porción, sino que la porción se dedica a hablarnos, hermanos, acerca específicamente de la purificación de la mujer. Y a veces se pasa por alto este concepto, ¿sí? El judaísmo es muy minucioso. Existen libros que hablan acerca de esta purificación, no solo de la mujer, de cualquier tipo de... también del hombre habla aquí acerca de la pureza del hombre, de la pureza de la mujer. Esta porción habla de ello, sino que determina la importancia delante de la santidad del Señor, ¿sí? Y de las cosas sagradas. Inmediatamente que la parashá Tazria nos habla acerca de la purificación, el capítulo 13 nos va a hablar de una dolencia que ocurre y que es lo que llamamos zarat, traducido como lepra. Una lepra que vamos a hablar hoy y que ya la hemos explicado, que tiene muchas razones, según los rabinos, pero la principal de todas es la Shon Hara, o la lengua maligna, ¿sí? Vamos a hablar un poco de ello. Y cuando usted llega al capítulo 14, el capítulo 14 empieza a explicar, hermanos, acerca de las leyes, de cómo ocurre
¿verdad? Cuando una persona tiene zarat, es por eso que la porción la siguiente se llama metzorá, aquella persona que tiene zarat o tiene lepra. Los temas de esta porción son los siguientes: purificación de la mujer después del parto, habla de la zarat de piel, empieza en un orden específico, ¿no? Zarat de piel, zarat en las vestimentas, zarat en las viviendas, ¿sí? Y después habla acerca de qué hacer con aquel que ha incurrido en zarat. Empieza a hablar y explicar qué es lo que debe hacerse para purificarse de la lepra. Y por último, el capítulo 15 nos va a hablar acerca de manera muy general de las impurezas físicas, ¿sí? Y es aquí donde es hablado no solamente sobre las mujeres, sino también de los hombres, y vamos a explicar un poco del por qué. Este tema es muy importante y lo hemos explicado en muchas ocasiones. Sobre todo, hemos dicho aquí que los rabinos, las personas religiosas, antes de celebrar una festividad, recomiendan pasar por las aguas de la mikvé en purificación, ¿sí? No solo porque ella lo representa algo externo, sino también por lo interno que ello representa, y eso tiene que ver con los conceptos de Tahara y de Tumá, que vamos a hablar hoy. En la vida práctica, hoy en día, algunas personas optan y dicen, bueno, pero eso era en los tiempos bíblicos, porque no había servicio higiénico, no había toallas sanitarias, no había regaderas, baños, y por eso Israel hacía todas estas cosas. Realmente las leyes de pureza prevalecen hasta hoy, hermanos, al punto que cuando las mujeres están en periodo de menstruación, deben de guardar 7 días después del último flujo, deben guardar 7 días y están impuras, y durante ese periodo ellas deben estar separadas de su marido. Esa es la ley de la Torá, es esa, ¿sí? Y es por eso que en el judaísmo ortodoxo las mujeres no pueden darle la mano a los hombres, porque no sabemos si está en periodo de nidá o no, ¿sí? La impureza del hombre dura menos que la de la mujer. La del hombre, cuando hay fluidos, dura un día, ¿verdad? Dice que al atardecer, una vez que la persona se sumerge, dice el texto de Levítico 15, inmediatamente se torna puro. Pero la mujer no. La mujer demora, después del último flujo, 7 días más debe esperar para su purificación y ser sumergida en las aguas de la mikvé. Y hay una razón, y eso lo vamos a ver hoy en detalles. Yo ya había hablado de esto de esta manera general, como comunidad, y aprender realmente el principio. Nosotros como comunidad no llegamos al extremo de hacer divisiones, como hace el judaísmo ortodoxo, de colocar de un lado a las mujeres, del otro lado a los hombres, porque inclusive la Torá dice que todo lo que toque el impuro, queda impuro. Si se siente en un lugar, ese lugar también queda impuro, e impurifica a los demás. Y si la Torá nos dice todo esto, es porque la situación es, ¿verdad?, muy importante. Sin embargo, hermanos, todo este principio tiene mucho que ver con algo que ocurre de manera interna. Cuando Dios coloca las cosas, las separaciones, es para que nosotros podamos internalizar.
los conceptos. Y por eso es que hoy vamos a hablar de ello. Hay algo muy interesante. Cuando la parashá de hoy empieza a hablar en Tazria, yo voy a... vamos a ir leyendo, por favor, el Levítico 12. ¿Sí? Dice claramente lo siguiente. Cuando una mujer conciba, capítulo 12, versículo 2. Cuando una mujer conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Asimismo, cuando ella esté en periodo de nidad, asimismo estará impura por 7 días. Y al octavo día, es aquí la indicación para cuando es varón, debe circuncidarse al niño. ¿Sí? Y ella no termina su impurificación ahí, debe esperar 33 días. ¿Sí? Purificándose de su sangre. Y es muy curioso, en ese periodo tampoco puede tener relaciones con su marido, ni ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es un principio, por eso siempre cuando hay el encendido de las luces de Shabbat, siempre mi mamá se la pregunta a las personas, ¿no? Igual para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un principio de la Torah, dice, no toquen cosas santas, ¿verdad? Para que crear en la mente y en la conciencia el significado de la división. Ahora, el problema está en que la persona quizás confunda y vea que esa palabra inmunda, que mire cómo se traduce la palabra inmunda, en realidad no es inmunda. Ahora vamos a hablar que no es la palabra inmunda. Y la palabra impura no abarca, no puede abarcar todo lo que realmente la palabra tumá o la palabra tamé significa. Así que, por eso es que es necesario traducir estos conceptos. ¿Sí? Dice que cuando nazca una hija, el proceso es peor, entre comillas, si nace un varón. Porque si nace una niña, la cantidad de días es el doble, 2 semanas. En lugar de ser 7 días, ahora es 14 días. Y en lugar de ser 33, como decía el anterior, ahora son 66. Es el doble. Y hay una razón también. Y los rabinos han explicado todo este proceso, un proceso que realmente tiene que ver o está ligado en cuanto a la Kedushá, que nosotros vamos a ir viendo. Y además de eso, habla acerca del sacrificio que debía ser ofrecido, y es curioso porque Miriam, María, ofreció este sacrificio de purificación cuando fue a presentar a Yeshua, ¿verdad? Que mucha gente confunde el texto de que Miriam fue a presentar a Yeshua, cuando en realidad lo que ocurrió fue que ella iba a purificarse en el día 40, si son 7 días más 33, son 40. En el día 40, ella iba al templo a ofrecer el sacrificio por su pecado. Miren cómo la Torah lo tipifica. Tipifica el hecho de dar a luz, lo tipifica como un pecado y debe ser ofrecido un sacrificio. Pero hay una razón, hermano. Y miren que usé la palabra pecado. Pecado es que hay intenciones buenas, pero termina haciéndose algo malo. Eso es pecado. ¿Sí? Y es realmente lo que ocurre cuando una mujer da luz. ¿Ok?
Pero cuando damos una niña es el doble. ¿Sí? Vamos a ver eso ahora. Sin embargo, hermanos, en ese momento ella también fue a rescatar a Yeshua, su primogénito, pero en ese instante, en Lucas capítulo 2, habla que había un sabio, algunos lo unen con Shimon Azadik o el Simón el Justo, que aparece en el Talmud. Dicen que era él, el mismo que levantó a Yeshua en sus brazos, ¿verdad? Y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar naciones y gloria de tu pueblo Israel. No es que Jesús, que Yeshua fue llevado para presentarlo, y surge la costumbre de presentar a los niños en las iglesias. En realidad, lo que es propio es que la mujer dé gracias a Dios por haber sido salvada de la muerte en el parto. Por eso ella también ofrece sacrificios, da gracias a Dios. Ofrece sacrificios por el pecado y da gracias a Dios por haber sido salvada de la muerte. ¿Sí? Por eso las personas, nuestros abuelos, bisabuelos decían que una mujer cuando va a dar a luz tiene un pie en el cementerio también. Puede morir. Y es por eso que ella tiene que dar gracias a Dios por ser salva del peligro de la muerte. ¿Sí? Vamos a ir viendo, hermanos, los conceptos. Y eso se une al tema del tzara, de la lepra, que también vamos a ver hoy. Tahará es la palabra pureza. Tumá, tamé, es el masculino, significa impureza. ¿Sí? Traducidos como tales. Sin embargo, hermanos, la palabra en español no logra cubrir todo lo que se quiere del concepto. ¿Sí? En español, la palabra puro, cuando usted dice que algo es puro, implica que algo es inocente, perfectamente limpio, impecable, sin contaminación. Estar impuro, cuando usted habla en español de impuro, a la mente vienen los conceptos de contaminado, corrupto, viciado e inmundo. Por eso nuestra Biblia fue traducida como inmundo. Sin embargo, hermanos, en hebreo, estos conceptos, el concepto de tahará y el concepto de tumá, va mucho más allá del concepto que nosotros tenemos como pureza e impureza. Hay un sentido espiritual. Y cuando usted logra entender el sentido espiritual de estos conceptos, usted entonces entiende las razones por las cuales Dios colocó estas leyes. Debemos quitar la dicotomía, la dualidad que existe, hermanos. O se es puro o se es impuro, como que si fuesen dos cosas que se pelean entre sí. Y aquí vuelvo a hacer un énfasis, hermanos, que lo hemos explicado muchas veces aquí en la comunidad, sobre todo en el curso que dimos acerca de los principios de la fe. Está la idea, y es una idea generalizada en las iglesias, que existe el bien y existe el mal, pero que, si bien es cierto, la Biblia habla que existe bien y existe mal, la idea que se ha presentado en muchas congregaciones es que Dios se pelea con el diablo. Y que Dios representa el bien, y que el diablo representa el mal, y Dios se pelea con el diablo. Eso es dualismo. Y si usted es dualista, entonces usted no es monoteísta. Usted no cree en un solo Dios, sino cree en dos dioses. Uno bueno y uno malo. Uno bueno, que es Dios, y uno malo, que es Satán, o el diablo. Y que los dos se pelean entre sí
Y yo he visto personas en comunidades que dicen, hermanos, tenemos que luchar porque el diablo está ganando. Y es tanto énfasis que se le hace al diablo en muchas ocasiones y al demonio, que dejan de lado a Dios. Cuando en el judaísmo, en la Biblia, no existe tal pelea. Dios no se pelea con nadie, hermanos. Esa mentalidad dualista es una mentalidad grecorromana, es una mentalidad de la religión del masteísmo de los persas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Qué es lo que habla la Torá, la palabra de Dios? Dios es uno, hermanos. Cuando usted se va a Isaías 45, un texto que usted debe de tener siempre en mente, hermanos. Isaías 45, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: yo soy Adonai y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Adonai, y ninguno más que yo, que creo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Adonai soy el que hago todo esto. Solo que, hermanos, el versículo 7 de Isaías 45 está mal traducido, porque allí no dice creo la adversidad en hebreo. Literalmente dice creo la maldad. La palabra es ra, maldad. Yo creo la paz, shalom, y creo ra, creo la maldad. O sea, Dios crea la maldad. El problema es que estamos tan acostumbrados a esa idea de que no, todo lo malo proviene del diablo, todo lo bueno proviene de Dios. Si usted piensa así, Dios no es uno. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el libro de Ijá en hebreo, Lamentaciones 3, versículo 37, yo he visto a muchas personas que llegan a decirme estas frases, como por ejemplo: si hay una bendición, viene de Dios, ¿no? Y si algo sale mal, es culpa del diablo cochino. ¿Sí? El diablo me quiere robar mi bendición. Eso es ser dicotómico. Eso es ser dualista. Miren lo que dice la palabra. ¿Quién será aquel que diga, estamos en Lamentaciones 3:37, hasta el versículo 39. Lamentaciones 3:37 a 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no le mandó? O sea, todo proviene de Dios, hermanos. Ya a partir de aquí, Jeremías está diciéndole a la gente, ¿saben qué? Dejen de estar quejándose que esto vino porque Satán se metió en la historia. Recuerden, ¿quién será que diga que sucedió algo que el Señor no le mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Lo malo viene por culpa de nosotros. Es muy fácil echarle la culpa al diablo. ¿Qué problema? Y a veces el pobre no tiene nada que ver. Yo no estoy diciendo que no exista, existe. Él existe, hermanos. Él, el ente como tal, Satán o Samael, el ángel Samael, existe. El punto es que su visión es el fiscal. Pero al final usted toma la decisión, como ocurrió en Caín. El pecado está a la puerta.
como león rugiente. Pero ¿sabes qué? Como le dijo Dios a Caín, tú puedes dominarlo a él. Tú lo puedes dominar. El de afuera puede estar, ¿verdad?, como león rugiente. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, resistid a Satán, a todos los dardos que él le lanza, y él huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces esa visión dualista, hermanos, que está dividido, ¿verdad?, entre una cosa y la otra, es lo que nosotros debemos de quitar de nuestra mente. En la Biblia no está, no se presenta de esa manera. Dios es absolutamente indivisible. No hay fuerza que exista independientemente a él. Inclusive el propio diablo, el propio Satán, está sometido a Dios. Eso lo vemos en Job, ¿no? Tiene que pedirle permiso a Dios. La lucha del hombre en este mundo, el ejercicio de su libre albedrío, y aquí está el punto, hermanos. Usted y yo tenemos libre albedrío. Como tenemos libre albedrío, elegimos entre hacer el bien y el mal. Nosotros escogemos entre si avanzamos en la dirección de Dios, es decir, cumplir la voluntad de Dios y cumplir con su verdad, o alejarnos de Dios en dirección a la ilusión, a la nada. Usted escoge. Satán puede entrar en esta historia y tratar de probar e intentarlo para que usted escoja de manera equivocada, a ver, para probar si usted es fiel a Dios o no. Su misión es probar si usted es fiel a Dios o no. ¿Ok? Pero ¿qué sucede, hermanos? Usted escoge si sigue en la dirección de Dios o si sigue en otra dirección, en la dirección de la ilusión o alejarse de él. Entonces, hermano, teniendo claro ese concepto, que ya le hemos hablado, ahora sí vamos a entender qué es tahara, pureza, y qué es tumá, impureza. Tenemos las opciones bien y mal, ¿no? Nosotros ya conocemos esto. Cuando el hombre toma una decisión que lo acerca a Dios, está eligiendo el bien. Si él toma una decisión que lo aleja de Dios, está haciendo el mal. Hermano, esa es definición de bien y mal. Bien es acercarse a él, mal es alejarse de él. Y en Deuteronomio queda claro, aquí que les doy a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Sí? El mal no es una realidad intrínseca. Cuando a Albert Einstein, en aquel momento, esa historia tan enigmática que el profesor, algunos dicen que no fue cierta, que el profesor empezó a decir que Dios no existía porque existía el mal, entonces dice la historia que el propio Einstein, que es judío, le dijo a su profesor: ¿sabe qué, profesor? El frío no existe. ¿Cómo que no existe el frío? Si yo puedo sentir frío como ahorita, hermanos. No, el frío no existe en realidad. El frío es la ausencia de calor. Es un concepto creado para explicar la ausencia de algo. El mal existe porque es la ausencia de Dios. Y Einstein explicó esto no porque venía de él, no porque era el genio brillante que hizo y creó esa teoría de la relatividad que lo inmortalizó, sino porque él era judío y sabía muy bien este concepto. Es más, cuando él lo descubrió, dice: mire, yo no he hecho ningún descubrimiento. Él fue muy humilde y dijo: yo no he descubierto nada. Eso ya estaba. Creación de Dios. El principio divino. Yo simplemente lo que hice fue desempolvar lo que ya existe. Yo no he hecho nada. Usando las palabras del mismo Salomón, que dice que lo que era ya fue antes. Lo que es ya fue antes, ¿no? Entonces, el mal no es una realidad intrínseca, es solo la ausencia del bien, es la ausencia de la manifestación abierta de Dios. Ahora bien, la existencia de Dios puede ser clara y abierta para nosotros o puede estar oculta. ¿Sí? Hay dos opciones.
Cuando la presencia de Dios es abierta y Él se manifiesta y logramos ver su voluntad en las cosas, a eso le llamamos tahara, pureza. ¿Ven que cambia el concepto? Es más, yo no puse la palabra puro porque sería algo como extraño, no logra definir lo que es tahara. Pero tahara literalmente es cuando la presencia abierta de Dios es manifiesta. Su voluntad es manifiesta. La forma correcta de hacer las cosas es manifiesta. Pero lo contrario, tumá, es cuando es ocultamiento de Dios. Es cuando la persona se distancia de Él, aunque realmente nadie se puede ocultar de Él. La persona cree que se oculta de Él, cree que se aparta de Él, pero usted no puede ir a ningún lugar en el que Dios no esté. Pero si usted se da cuenta, la tumá es un engaño, porque usted crea en la mente una idea, no, yo puedo hacerlo de otra manera. Por eso es que cuando se habla acerca de la brujería, las cosas o los poderes que se usan para la brujería son los poderes de la tumá, de la impureza, de lo apartado y lo contrario de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, esos son dos conceptos que nosotros debemos tener en mente. Tahara es cuando la presencia de Dios es abierta, y tumá es cuando hay un ocultamiento de Dios. O sea, todo el que hace tumá está haciendo lo contrario a la orden divina. Al final, hermanos, todo lo que es hecho con tumá, con impureza, como es traducido en español, o de la manera incorrecta, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces será castigado al final. Pero eso ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver hoy con la parashá de hoy? Vamos a ver la relación ahora. En pocas palabras, en resumen, la tumá o la impureza es el vacío de la tahara, o es la falta de presencia, entre comillas, falta de presencia de Dios. Ahora, Dios está en todos lados. El problema es que el que cree que Dios no está es el ser humano. ¿Ok? Y hace ocupar en esos lugares, hace ocupar cosas en lugar de Dios. El mismo ser humano le da el poder a esas cosas, a las estrellas, los astros, los ídolos, los demonios, etc. ¿Sí? Bien, todo eso es tumá. El estado de tumá puede recaer sobre, hermanos, escuche bien, ¿qué queda tumá o impuro? Hombres, mujeres y animales. ¿Ok? Cuando la presencia abierta de Dios abandona el cuerpo, este se convierte en tamé. Todo momento, hermanos, existen distintos tipos de impureza. Y una de ellas es la impureza cuando una persona muere. ¿Por qué los muertos, o los animales, sean animales o personas, son tamé? Dice la Torá que usted no puede estar cerca de un muerto porque usted se impurifica. ¿Por qué se impurifica? Porque se está pudriendo la carne. ¿Por qué es que ese cuerpo es tamé? Al punto, hermanos, de que usted y yo sabemos muy bien que cuando vamos al cementerio, usted queda impuro cuando entra al cementerio. ¿Sabía? Y que usted tiene que pasar por mikvé, por aguas, y esperar al atardecer para estar puro, o quedar ante la presencia nuevamente de Dios
se tajará de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando un ser muere, hermanos, y el espíritu abandona el cuerpo, Dios se aleja de ese cuerpo. Y eso, cuando hay ese alejamiento de la divinidad de ese cuerpo, inmediatamente lo convierte en tamé, impuro. Por eso es que se vuelven impuros los muertos. Porque la presencia divina, ¿qué pasa? Lo abandona. Quiero que usted use ese mismo principio para otras cosas, porque lo estamos usando en muerte. ¿Qué pasa cuando una persona peca? ¿Será que lo hace impuro es el pecado en sí? ¿O será que esa persona, cuando peca, Dios, su espíritu, no puede permanecer en esa persona, su don no puede permanecer en esa persona porque ella ha pecado? Entonces, ¿qué Dios hace? Dios se aleja. Al él alejarse del pecador, eso lo torna impuro. Ese es el problema. Pregunta halajika, hermanos. ¿Qué pensarías tú que es más espiritualmente impuro? ¿El cuerpo de un perro muerto o de un ser humano muerto? ¿Ah? ¿El qué? Depende. Igual. El del ser humano. ¿Por qué? El soplo del ser humano es distinto a la vida de un animal. En nosotros está su espíritu. En los animales no. En los animales ninguno sopló. En el único que sopló fue en nosotros. Por ende, si una persona ve un animal muerto, está impuro. Pero si está presente en un cementerio, haciendo un sepelio de alguien, está más impuro que como un perro. Porque en él, hermanos, en esa persona estaba el Espíritu de Dios que lo abandonó. Ese es el concepto de tamé. Cuando una persona, hermanos, empieza a ir en contra de la voluntad de Dios por varias cosas, por pecado, por la brujería, inmediatamente, hermanos, aunque usted diga, no, yo estoy yendo a un brujo que dice que es magia blanca, porque yo no voy a magia negra, voy a magia blanca. Hermano, no olvides eso de que hay magia negra y magia blanca, por favor. No, pero es que él no está haciéndome nada malo. Es más, yo voy porque está Santa Bárbara y San Lázaro, y etcétera. Son santos de la iglesia. Hermano, ya, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa persona se está alejando. Y al alejarse inmediatamente, te convierte en tamé, impuro. Pero es muy difícil traducirlo en puro e impuro, porque ya ven que no abarca, o sea, en español como que el término como que queda como que muy limitado. Mejor tradúzcalo literalmente del hebreo. Es en la presencia de Dios y el ocultamiento de Dios. Eso es tahara y tumá, como dijimos. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué pasa con el nacimiento de un niño? En Tumá y Yoletete, cuando nace un niño y alta Juletete, que es la palabra nacimiento en hebreo, ¿qué pasa? Cuando una mujer da a luz,
como dice el Vaikra 12:2. La razón por la cual ella es tamé, ella es impura, es porque cuando da a luz, en ese mismo instante, se genera un cierto grado de vacío espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida que estaba dentro de ella ya deja de estar dentro de ella y tiene que salir. O sea, algo se desprende de ella. Se corta el cordón y ya deja de alimentarse y de vivir como dentro de ese ser. Como una separación, inmediatamente la mujer queda también. Ahora entiende el porqué del concepto. No es porque sea mujer y porque simplemente ella, el judaísmo es machista, como muchos dicen, no, sino porque realmente, hermanos, hay un concepto espiritual. ¿Por qué el nacimiento de una niña implica doble periodo de purificación? Pues, hermanos, si con un varón usted tiene que esperar 7:33, con una niña usted tiene que esperar 14:66, porque quien ha sido generada y la que sale del vientre es otra mujer que tiene el potencial para dar a luz a otros hijos. Por ende, es mucho más sagrado el nacimiento de una niña, porque ella representa esa parte de, o ese principio de generar vida. ¿Ok? Por eso es el doble. Bien, seguimos, hermanos. Hay otro estado de tu mano, y es la pérdida de vida potencial. ¿Ok? La pérdida de vida potencial, porque hay gente que pregunta, bueno, ¿y por qué Dios va a establecer que la mujer está, cuando está en periodo de vida, o el hombre cuando el hombre y la mujer tienen relaciones, también están en tumá, por cierto, ¿sabían? Cuando hay relaciones hay tumá también, aunque usted no lo crea. ¿Por qué cree que cuando recibieron la Torá, qué Dios le dijo a ellos? Ninguno se una por 3 días, ¿verdad? Purifíquense. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esa pérdida de vida potencial, tanto de hombres como mujeres, hacen con que la persona entre en tu. Cuando las personas tienen relaciones maritales, hombres y mujeres están en un estado de tumá, debido a la pérdida de bloqueos constructores de vida que había dentro de ellos. Cada uno ofrece, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien en biología, de lo que ocurre antes de la concepción. Cada uno ofrece un potencial de vida para crear vida. Y como ellos se despojan de algo que potencialmente tienen que da vida, inmediatamente los hace también. ¿Me explico? Es así. Es por eso. Cuando las mujeres entran en el periodo de nidá, hermanos, hay que esperar 7 días después del último flujo. ¿Por qué? Porque ellas perdieron vida potencial en la menstruación. Porque pudo haber nacido un hijo. Pero como no se dio, el proceso es desechar al final lo que no funcionó. Entonces, es por eso la impureza. Porque se perdió vida potencial. Eso se le llama, el Talmud lo llama susurro de la muerte. ¿Sí? Porque se pierde vida potencial. Para el hombre, cuando le corresponde al hombre, su impureza, ¿verdad?, demora hasta el atardecer, según lo que menciona la Torá.
Pero para la mujer, como ella genera, ella es esa parte femenina, es la que generadora de vida, entonces, en ese caso, pues ella, su purificación dura 7 días después del último flujo. ¿Sí? Así que es bueno entender estos conceptos. Ahora, esto se aplica a todo lo que vamos a ver en santidad, lo que se habla de santidad. Si usted quiere aplicar esto al concepto de nuestra vida diaria, cuando la persona peca y se aparta de Dios, como ya dijimos, inmediatamente entra en un periodo de tumá. Es el mismo principio, hermanos. Todo es el mismo principio. Cada vez que usted coloca algo en lugar de Dios, en caso de los ídolos, caso de creencias en los astros, usted se aleja, usted mismo oculta a Dios, poniendo estas deidades por encima, inmediatamente se entra en tumá. ¿Sí? Así que esos son conceptos que debemos de manejar bien, hermanos. Las leyes, vamos a hablar de 2 conceptos, hermanos, para unir una cosa con la otra. ¿Sí? La parashá de hoy, Tazria, habla de que al 8º día hay que circuncidar al niño. En hebreo, la circuncisión se le llama Brit Milá. ¿Sí? Brit Milá es circuncisión. Ahora, la palabra Milá significa palabra, literalmente, hermanos. Milá es palabra. Brit es pacto. ¿Cuál sería el significado de Brit Milá? El pacto de la palabra. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con circuncisión. Yo quisiera que pudiésemos ver qué es lo que explican los rabinos. ¿Sí? Los rabinos dicen que nosotros, los seres humanos, debemos aprender a controlar 2 cosas. Y las 2 tienen que ver con palabras. Tenemos que aprender a controlar nuestra boca, lo que decimos. Y también tenemos que aprender a controlar la milá, las partes sexuales. Son 2. Quien llega a controlar, dicen los rabinos, estas 2 partes, las 2, entonces podrá controlar su cuerpo y lo que hace. Y si usted analiza, el problema, hermanos, del ser humano radica en estos 2 puntos. ¿Qué sucede? Las leyes de la pureza del parto preceden a las leyes de Zará, de la lepra. Si usted ve, primero empiezan hablando de la ley del parto y de repente hay un salto a hablar acerca del problema de la lepra. El hombre tiene la habilidad de ser un socio de la creación, de crear un nuevo ser. Por eso es que empezamos con el texto de Tazria, cuando una mujer conciba, o puede tomar su propio cuerpo y despojarlo de su esencia divina al hablar la Lashon Hara, o la lengua maldita. Voy a traducir, la Lashon Hara es chisme, ¿no? Pero literalmente es lengua maldita. ¿Qué sucede? La palabra es la herramienta de la creación. Dios creó el mundo a través de su palabra. ¿Y qué sucede? A través de ella podemos construir a una persona y al mundo, pero también la podemos destruir. La vida y la muerte, dice el libro de Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en manos de la lengua. Eso usted lo ve en los juicios, ¿no? Cuando se coloca una persona en los tiempos bíblicos, o hoy también en el veredicto de algún tipo de juicio específico, la vida está en manos, o la muerte está en manos de la lengua. También la vida y la muerte está en manos de lo que decimos, ¿sí?
¿Ok? Y eso es muy importante tenerlo en mente. ¿Por qué está unido la palabra o el pacto de la circuncisión con Brit Lashon o el pacto de la lengua? Porque dicen los rabinos lo siguiente: el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que es uno de los libros del pensamiento cabalístico judío, un libro que debe ser leído con suma cautela, como lo he explicado antes, hermano, no porque sea judío las cosas son buenas. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, por eso yo no recomiendo que las personas estudien cosas profundas en la Torah si no saben distinguir de la Kabbalah o inclusive del Talmud, si la misma persona no sabe distinguir aún algunos conceptos específicos, porque recuerde que hay cosas que no son tan buenas. Yo decía la semana pasada, hermanos, le comentaba a los hermanos en el curso de hebreo que en el Talmud hay una receta en el tratado de Berajot que habla de cómo saber si usted tiene demonios en su casa. Y dice el Talmud, más o menos, parafraseando un poco lo que dice que usted tiene que buscar una gata negra, tomar la placenta de una gata negra, ponerla bajo la luna llena, deje que se rocíe con el sereno de la noche, luego quema la placenta y con otras cosas, luego la ceniza de aquello usted la riega en la sala de su casa, y si en la mañana siguiente usted encuentra unas patitas en forma de gallo, entonces su casa tiene demonios. Hermanos, y eso está en el Talmud. No todo es bueno. Hermanos, el que lo lee ya inmediatamente sabe, eso raya a esoterismo, hermanos. Y se llama judío, hermanos, no necesariamente bueno. Por eso es importante el equilibrio. Pero de las cosas que podemos sacar del Sefer Yetzirah, del libro de la creación, él explica algo muy interesante, hermanos. Uno de los libros más antiguos, ¿verdad? Ya mencionamos, hace una conexión entre Brit Milá, la circuncisión propiamente, y la Brit Lashon, o el pacto o la circuncisión de la lengua. Sabía que hay una circuncisión de la lengua también, ¿no? No es solamente la circuncisión del prepucio, también de la lengua. Miren, la circuncisión, el lugar de la circuncisión es el lugar a través del cual el hombre vierte su fuerza vital física al universo. Por eso los varones judíos se circuncidan, porque si vertimos nuestra fuerza para crear por decirlo así, traer y generar un nuevo ser, ¿verdad? Debe haber una manera de que ese ser que nace venga con esa cualidad específica bajo unos parámetros específicos. Por eso es que está el pacto de la circuncisión. Sin embargo, la lengua es el lugar por medio del cual el hombre vierte sus pensamientos e ideas al mundo. Hay una relación entre que uno produce vida, mientras que el otro produce ideas y pensamientos. Nuestra lengua es la que genera pensamientos, es la que genera ideas. La fuerza vital del hombre se encuentra en 3 lugares específicos. Está en su inteligencia, está en sus órganos reproductivos y está en su corazón. Debemos circuncidar 2 de estos lugares. ¿Cuál es? Circuncidar la inteligencia y circuncidar los órganos reproductivos, que es el caso del hombre al 8º día. Circuncidamos la inteligencia, circuncidamos lo que hablamos. Porque si no circuncidamos lo que hablamos, entonces vamos a caer en la Shon Hara. Circuncidamos
¿verdad? Los órganos reproductivos, porque a través de los órganos reproductivos es que se trae vida al mundo, ¿sí? Pero el tercero, el corazón, ¿lo podemos circuncidar nosotros? No. Ese es trabajo del Espíritu de Dios. Solo es Él quien circuncida nuestros corazones. Y fue la labor de Yeshua, hermanos. Vamos a hablar de qué es Zarat, hermanos. ¿Qué es esa lepra? Que es el capítulo 13 de esta parashá. Zarat es una manifestación física de una deficiencia espiritual. No crea que la lepra que habla aquí es la lepra del bacilo de Hansen. No es esa. No piense que es la misma que usted escucha por ahí. Hay una persona, ya hoy no, ya la lepra se ha controlado, aunque volvió de nuevo. Se dieron unos brotes de lepra en algunos países, pero no es esa lepra, hermanos. La lepra viene por un problema espiritual. Voy a darle 2 ejemplos de lepra. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba allá en el monte Horeb? Se le apareció la zarza, Dios se manifestó en la zarza, y Moisés empezó a decir lo siguiente: ¡ay, Señor! ¿Para qué me vas a mandar para allá? Ellos a mí no me van a creer. ¿Sabes qué? Mejor envía a otra persona, porque ese pueblo no me va a creer. Y cuando me pregunte que quién me dijo, que quién les voy a decir. Dios le dio a Moisés una orden. ¿Qué le dijo? Mete tu mano, ¿verdad?, en tu vestidura y sácala. ¿Qué pasó? Salió blanca, salió con zarat, con lepra. ¿Por qué? Porque Moisés habló mal de Israel. No había pasado todavía el suceso y ya Moisés estaba diciendo que la gente no iba a aceptar y que la gente iba a escuchar el mandato de Dios y que la gente no iba a querer salir de Egipto y que ya estaba levantando la shofar. Otro caso fue el de Miriam, ¿verdad? Cuando empezó a criticar a su hermano, diciendo que se había casado con una cushita, y empezó a molestar y a decir que es Moisés, a criticar la decisión de Moisés, y en ese mismo instante Dios le mandó Zarat a Miriam, ¿verdad? Y por más que Moisés rogó y le dijo, trátala con piedad, el Señor le dijo, no. Si ven, ninguno tuvo problema, porque en la lepra que nosotros conocemos se transmite por contacto, hermanos, de un paciente al otro, cuando no hay condiciones higiénicas. Esta lepra no es física, es espiritual. ¿Y cómo yo sé que es espiritual? Porque aparece en las personas, aparece en la ropa y aparece en las casas. Es extraño. El Talmud, Arajim 16a, dice que hay 7 razones por las cuales ocurre la lepra, la zarat. La Shon Harán es la primera. No es la única, pero es la primera. Asesinato. Asesinato cuando la persona no la ven, hermanos, y ella quiere pasar desapercibida y no dejó rastro. Entonces Dios le mandaba zarat para que se dieran cuenta que algo había pasado con él. Y empezaron las investigaciones. Jurar en falso también es motivo de zarat. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la Shon Harán con Dios. Porque usted usa el nombre de Dios en vano. Relaciones sexuales prohibidas también da zarat. ¿Por qué? Porque empieza a tener, ya no es
Tahara si no se convierte en Tumá, Tamé. La arrogancia también es motivo de Zarat, de lepra. El robo, ¿ok? Y la envidia también es causal de Zarat. Envidia aquí es Ain Haram, el mal de ojo, ¿sí? El desear lo que tienen otras personas. A través de Zarat, Dios estaba reprendiendo un comportamiento inapropiado de la persona, ¿sí? Y por tanto, debe ser excluido de la sociedad. Por eso la persona que tenía Zarat debía ser sacada del campamento. Su manifestación era realmente una forma sobrenatural de disciplinar algo que es moral, ¿sí? Las leyes referentes a la lepra y a la impureza en el cuerpo aparecen en el capítulo 13. Luego dice, cuando pasa a la ropa, ¿verdad? Empieza diciendo cuerpo, luego ropa, lo que ustedes leyeron esta semana. Luego empieza a hablar acerca del procedimiento del cual cómo volver al estado de pureza y qué ofrendas se tienen que dar. Empieza a explicar eso y de repente empieza a hablar acerca de los muros del hogar, cuando la lepra pasa a la casa. Preguntan los rabinos, ¿por qué Dios hizo esto? ¿No sería más lógico analizar primero las leyes del cuerpo, la ropa y el hogar y después hablar de cómo tornar puro al leproso? ¿Por qué Dios partió esto y lo hizo de esta manera y después retoma el tema con lo de la casa? ¿Por qué no hizo todo junto? Hay una razón. La lepra en las casas, hermanos, solo puede ocurrir en Israel y no fuera de Israel. ¿Está bien? Si usted vive fuera de Israel, la lepra nunca va a salir en la casa. ¿Por qué? Porque usted es extranjero fuera. La casa que tiene no es suya. Su verdadera casa está en Israel. Entonces, el texto bíblico que dice, pondré una aflicción sobre la casa, sobre una casa en tierra de su posesión. Como no es suya, entonces Dios no puede hacer aparecer la lepra en su casa. Por eso es que la lepra no, de la casa no daba fuera de Israel. ¿Ya? La lepra del cuerpo y de la ropa aparecen tanto en Israel como en el exilio. ¿Por qué? Porque lo único que nos pertenece fuera de Israel es nuestro cuerpo y la ropa que nos llevamos. Eso sí es nuestro. La casa no. Aunque usted la compre allá, no es suya. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a Israel. Nuestra casa real está allá. Así que por eso, hermanos, ¿cuál es el proceso? Cuando una persona, hay dos posiciones de los rabinos. La primera dice que cuando una persona hace la Lashon Hara, ella es castigada, ¿verdad? Con cosas mínimas, ¿sí? Antes de que llegue a su cuerpo. Algunos rabinos dicen, bueno, empieza en la ropa primero. Y no en su cuerpo directamente, porque cuando usted ve a Job, la última cosa que sucedió con Job fue en su cuerpo. Fue lo que le dijo Satán, le dijo a Dios. Es que lo que pasa es que no lo tocas a él, y ahí fue donde le dio lepra. Bueno, le dio aquella enfermedad a Job y se cayó a pedazos. Su carne se caía a pedazos. ¿Sí? Y no se quejó. ¿Ah? Le dan la ropa. Y la ropa debe ser inspeccionada. Si la mancha se extiende, ¿qué tú tienes que hacer con esa ropa? Ya desecharla, quemarla. Si sigue hablando mal, le va a aparecer en toda la ropa que tiene. Entonces va a quedar sin nada. Pero es como si fuese un llamado de atención. Si sigue hablando, hermanos,
¿Qué va a aparecer? Va a aparecer en la casa. ¿Ok? Y hay una razón, hermanos. ¿Por qué en la casa? Porque cuando usted levanta la Shon Hará con una persona, las palabras son difíciles de recoger nuevamente, ¿no? Y a veces la persona se ve obligada, porque estamos hablando de chisme, y quiero aclarar algo. Una cosa es chisme y otra cosa es que sea verdad. Porque lo que es verdad tiene que ser juzgado como tal. Pero lo que es chisme, de eso se trata la Shon Hará, de chisme. No de verdad, porque algunos dirán, bueno, entonces yo no voy a decir nada. Si es bueno o si es malo, yo no puedo porque si no incurro en la Shon Hará. No, si las cosas no están bien, usted tiene que hacer como dice el propio Yeshua. Si tu hermano hace algo malo, repréndelo. Está en tu misión porque tienes que llamar la atención. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos. Si no te hace caso a esos 2 o 3 testigos, llévalo a la comunidad. Ya no sería la Shon Hará, porque la persona pudiese decir, ay, ¿qué están haciendo la Shon Hará conmigo? Y ahora me llevaron delante de toda la congregación. No, ya ahí no es la Shon Hará, ya allí es una verdad, porque el proceso es por partes, por fases. ¿Sí? Y sepamos distinguir entre una cosa y la otra. ¿Ya? Bien. Como la persona hace la Shon Hará, muchas veces puede obligar, o sea, crea chismes, puede obligar a la persona a tener que decir, ya saben que yo no voy a poder vivir en este lugar, porque ya la reputación que me han dado por ese chisme, ese invento que no es cierto, entonces puede producir que yo me tenga que ir de ese lugar. Entonces, ¿qué Dios, cómo castiga al chismoso? Ah, tú le quitaste la casa a la otra persona, entonces yo te quito la tuya. Va a aparecer y al final tienen que demoler la casa. Se queda sin casa. Medida por medida. Así que hablando todavía de la Shon Hará, todavía te quedan ganas de seguir chismeando y no, como quien dice en buen panameño, amarrar la lengua. ¿Por qué creen que Dios dice, el Talmud dice sabiamente, mire, Dios hizo nuestro cuerpo de una manera muy especial? Y Santiago dice también que este órgano que está aquí, es un problema serio, hermanos. Inflama la rueda de la creación, así dice Santiago. Y dicen los rabinos, Dios la colocó dentro de la boca y con los dientes para que ella sea dominada y puesta en esta cárcel para ver si así no sale. Hermanos, es así. Los dientes y la boca es la cárcel de la lengua. Pero a algunas personas les gusta dar indulto y la liberan a tal punto que además de liberarla, no es ni libertad condicional, hermano. Eso es libertad hasta libertinaje. Porque encima que le dan indulto para que hable un poco, no me quedo con él, no lo puedo dominar. Y por eso la puso en esa cárcel a veces. Imagínense, dicen los rabinos, mire, Dios la puso dentro y le puso agua adentro, la saliva está adentro para lavarla todos los días. Para ver si así haciendo tevilá todos los días queda mejor, pero nada, hermanos. ¿Verdad? Y es el órgano, uno de los órganos más pequeños y es el que provoca más problemas. Dice que la gente puede dominar todas las cosas, ha podido dominar la naturaleza. Hemos podido tener hoy un aire acondicionado para dominar el clima y cambiar todo en este mundo, pero lo único que el hombre no ha podido dominar es su lengua. Y es verdad.
Así dicen los rabinos. Y es cierto. Los rabinos dicen, Dios nos dio todo en pares. Nos dio 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, pero una boca, y mejor que nos dio nada más una. Porque si con una ya tenemos problemas, imagínense que nos lo hubiese puesto en pares. Esto sería desastroso. Si con una ya tenemos problemas. ¿Y por qué no nos puso doble? Para que antes de hablar algo, veas bien 2 veces. Escuches y no hables deliberadamente. Y es muy curioso cuando Salomón escribe los proverbios, él dice que el necio hace alarde de su ignorancia y de su necedad cuando habla, y a veces habla cosas sin sentido. Esta semana estaba hablando con los estudiantes, estaba dándole 5 estándares intelectivos. 5 cosas que usted tiene que hacer si es una persona racional. Sé claro en lo que dice, no des tanta vuelta. A veces la persona dice algo y ella misma ni se entiende lo que dice. Sé certero, busca la verdad. No busque el chisme. Sé relevante. Hay gente que estaba hablando de un tema y salta para otro y nunca logra porque salta de temas. Y eso se nota, hermanos. Y hay personas sumamente educadas y tú le estás hablando y ella te está hablando otra cosa porque ella no te está escuchando a ti. Ella está diciendo otra cosa. Su mente está en otro lado. Y me ha tocado ver eso. Tienes que ser lógico, coherente con las cosas. Y por último, sé justo en tus decisiones. Son 5 cosas. Estoy hablando desde el punto de vista pedagógico. Pero realmente, hermanos, es un problema. Santiago habla de la Lashon Hara y ese capítulo número 3 lo dedica como un tratado para explicarle a los creyentes no judíos el problema de la Lashon Hara. Así que de esa manera, hermanos, ¿qué sucede? La lepra es la consecuencia adecuada por la Lashon Hara, porque invade tu intimidad y te fuerza a ser humillado en público, que es lo que el comentario original le causó a la víctima. ¿Por qué la ropa? La ropa dignifica a la persona y la Lashon Hara invadió la dignidad de la víctima, por eso le aparece al chismoso. Y por eso al chismoso se le obliga a quitar la ropa que tiene, y así como él despojó al otro, medida por medida. Cuando hablamos de la Lashon Hara debemos salir de nuestros hogares, porque en la casa, porque mediante nuestro Lashon Hara privamos a nuestra víctima de la comodidad y de la privacidad en su hogar. Si nuestro Lashon Hara le quitó a la víctima la dignidad y la privacidad, 2 cosas que realmente le pertenecen, la aflicción de lepra solo puede aparecer de la misma forma, de la misma manera, medida por medida. Sin embargo, hermanos, hay algo interesante en la historia de Sara, y este es el último punto que voy a mencionar. Alguno podría decir entonces que no hay que corregir a los demás para no incurrir en la Lashon Hara. Eso no es cierto.
Yeshua dijo muy claramente, ¿se acuerdan? ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano si no miras la viga que hay en el tuyo? Primero, que dice, sácate la viga que hay en el tuyo para que luego puedas, ¿verdad?, mirar mejor y sacar la paja o la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Mire que Yeshua no dice, no juzgues, sino dice, saca primero la viga y luego juzga para que veas bien. ¿Sí? La persona puede confundir. Esto tiene que ver, la Shohara tiene mucho que ver con la intención. Y lastimosamente las intenciones nosotros no las vemos, están dentro. ¿Cuál es la intención? ¿Con qué intención estoy diciendo las cosas? Y dependiendo de la intención es lo que lo convierte o no en la Shohara. ¿Sí? Entonces, si hay algo malo, yo tengo que corregir. Soy llamado a corregir. Pero si lo hago a manera de chisme, entonces se convierte en la Shohara. Es curioso que el tratado de Zarat, el estado de Zarat era determinado únicamente cuando el sacerdote dictaminaba que así era. Usted podía tener Zarat, usted podía tener la ropa, la casa, o la persona podía tener Zarat, lepra, y hasta que el sacerdote no dijera que era Zarat, usted no era considerado tamé. ¿Sí? Miren lo que dice el Talmud. En la Mishnah, Negaim 3.2 dice, si algo parecido a Zarat le aparece a un recién casado o a una persona durante un festival, durante una fiesta, entonces el Kohen puede retrasar su examinación para que la simjá, la alegría del festival o de la boda, continúe sin impedimento y el Zarat no interfiera con ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque si ese día es la boda o ese día es una fiesta bíblica, ¿qué va a pasar? Si yo le digo a la persona que tiene Zarat, ¿ok?, entonces no voy a permitir que ella termine. Yo la puedo, escuche, yo la puedo prolongar. El sacerdote elegía, bueno, voy a prolongarla, no le voy a decir el dictamen hoy, no le voy a entregar los resultados hoy. ¿Ok? Pero escuche, hay una excepción. Si fuese Zarat realmente, escuche, el otro es si es parecido. Si apareció la mancha, ¿qué hace el sacerdote? El Kohen. No vamos a hablar del tema, todavía no estoy seguro si es Zarat o no. Mejor vamos a dejarlo para cuando pase la fiesta. Pero si es Zarat realmente, hermanos, si ya el Kohen tiene el resultado y ya se sabe que es Zarat, permitir que alguien con esa enfermedad tan desuelto, codeándose con todos y cada uno de los invitados, en un banquete nupcial, en una fiesta, sería una negligencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Pararlo. No importa si acaba su alegría, porque es negligencia. Hay dos posiciones. Una, si parece. Otra, si lo es. Sigue hablando el Talmud. Una persona puede inspeccionar el Zarat de otros. Solo inspeccionar y decir, oye, a mí me parece que eso que tienes en la ropa es Zarat. Déjame ver para ver. Mira, esa mancha está creciendo, tiene estos colores, en fin, es lepra de la ropa, o lepra de la mano, en el cuerpo o en la casa. Puede ayudar a otros, pero lo único que no puede hacer es declararlo tamé. Eso solo le toca al sacerdote. Pero
hermanos, él puede decirle a otro, pero no puede declarar el suyo. Es decir, si ya yo sé las leyes de Sará y yo veo mi ropa y veo que está apareciendo Sará, yo mismo no puedo decir esto es o no es Sará, aunque yo me sepa todas las leyes. Tiene que venir otro a decírmelo, no yo decírmelo a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tendemos a maquillar nuestros defectos. Siempre decimos, no está bien, te digo, estoy bien todavía, no, yo no lo veo mal, mientras que el que está afuera es el único que nos puede decir si estamos bien o estamos mal. No puede decir ese texto de que usted puede curarse a sí mismo. Usted necesita de otros que le dictaminen a usted lo que usted tiene. Única y exclusivamente el cohen puede declarar a la persona también. Si el cohen le sucede, hermano, dice el Talmud, si al cohen le sale Sará en la ropa, en el cuerpo, en la casa, aunque él sea el cohen, ¿usted sabe qué? Tiene que llamar a otro cohen para que el otro cohen le diga si sí o si no. Aunque él sea cohen. ¿Sí? Si el cohen no lo declara también, entonces la persona simplemente no entra en estado de impureza. La impureza se marca a partir del momento en que el cohen determina, o el sacerdote determina, que está impuro. En pocas palabras, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y esto se va a muchos ámbitos, no solo en la Lashon Hará. Yo le he dicho aquí varias veces, hermanos, si alguien llega con la Lashon Hará, usted tiene la obligación de parar la Lashon Hará. Porque si no, usted se hace cómplice de la Lashon Hará. Hoy ya no hay lepra física. Y yo veo eso hasta más difícil. Porque por lo menos antes Dios nos avisaba con la lepra que estábamos haciendo mal. Hoy ya no hay lepra, ya no hay Sará. Pero si hoy hubiese Sará, hermanos, déjenme decirle, ¿qué sería de nosotros? Ya ni casa tendría acá. ¿Qué problema? Y todo empieza, hermanos, por dominar este órgano. Tan difícil, tan pequeño, pero que enciende un bosque, como dice Santiago. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada también. Como dicen algunos, una lengua viperina, de serpiente. Y realmente, hermanos, está en nosotros, ahora que ya no hay Sará, de tener estas cosas. Y en la comunidad no estamos exentos de eso, ¿ah? Yo quiero aclararles, no se está exento de esas cosas. Miren, a veces se hacen comentarios, las personas hacen comentarios y la otra persona lo interpreta de otra manera y crea un mundo no de hechos reales, sino de cosas que en realidad son interpretaciones. Y realmente, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver, es tan importante esto, ¿ok? Para la vida en comunidad. Usted va a ver que yo siempre voy a decir, hay que ser claros.
cuando ocurren las cosas en la comunidad, ya yo he tomado la decisión y dije, yo voy a llamar. Porque aquí no es que me dijeron, porque me dijeron es una bochinche. Y si usted no está seguro, es mejor que usted no diga nada. Es mejor mantenga la lengua en la cárcel. Aunque por dentro usted no sepa qué hacer con ella, pero ciérrela. Porque realmente eso nos mete en problemas. En situaciones muy serias. Que después entonces no podemos saber qué hacer con las cosas que suceden. ¿Ok? Y es muy importante, hermanos, esto. Nosotros los hombres somos más carne, más tierra. ¿Sí? Somos más... Ahora, eso no nos quita que seamos exentos de la shonara, pero nosotros, los varones, tenemos menos problemas con la shonara. ¿Está bien? Menos problemas. También porque la forma de ser de nosotros es muy distinta. ¿Sí? Las mujeres son mucho más espirituales en ese sentido. Y muy emocionales también. Y en el momento de las emociones es que podemos caer en ese estado. ¿Sí? Así que por eso, hermanos. Ahora, no quiere decir que los varones no ocurran, porque recuerden lo que pasó con Cora y su compañía también, ¿no? Pero, cuando usted ve la historia, quien incitó a Cora fue su esposa. Si tú te vas a dejar, solo vamos a ver respuesta. Tú te vas a dejar de hacer. Él quiere quedarse con su puesto, porque tiene que ser él. Lo mismo le pasó a Amán. La mujer de Amán empezó a decirle a Amán que quisiera la horca. Incendió el pensamiento de su marido y su marido quedó ahorcado después más adelante. Entonces, hermanos, es muy importante este tema que tiene que ver con ser puros, ¿verdad? Tajará o impuros. También. Así que, no sé si en este momento, mientras preparamos aquí, hermanos, si se prepara José para Abdalá. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.